Ahí teníamos las palabras del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, cuando plantea esta debilidad endémica del sistema. Quizás en una de las gobernaciones regionales donde más se manifiesta esa debilidad que plantea el Contralor es en la región de Los Lagos. Estamos con el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín. Buenas noches, gobernador. Gracias por estar aquí en Tiempos Violentos. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación para intercambiar opinión y aclarar también algunos temas. Hay harto por conversar, gobernador. Fíjese que estoy viendo acá, la Contraloría declaró como ilegales 22 convenios de transferencia entre el gobierno que usted dirige con fundaciones y corporaciones. 22 de los 34 convenios que congeló a tramitación el Contralor. Es una amplia mayoría a nivel nacional, a una fotografía nacional. ¿Por qué sucede esto en Los Lagos? ¿Cuál es su análisis? Sí, primero una precisión, no hay convenios ilegales. El proceso con Contraloría es que ellos hacen observaciones y representaciones respecto a un convenio, el que sea este, y la autoridad pública pertinente tiene que aclarar esas representaciones, aclarar esas observaciones, y estamos exactamente en ese proceso. No es el ideal, sin ninguna duda, pero también hay que decirlo que eso es un proceso a posteriori, porque nosotros habíamos iniciado ya, incorporado los proyectos, los convenios que requerían este visamiento de Contraloría. 6 de ellos fueron aprobados exactamente igual a los otros que después fueron rechazados, porque cuando el Contralor Nacional decreta congelar, se vuelven a revisar, ahora entra la mirada nacional a analizar eso y se hacen nuevas representaciones y observaciones que estamos despejando y hemos ingresado 11 de estas convenios con observaciones para que efectivamente se puedan resolver, ojalá, y seguir adelante, porque son programas que hacen sentido a la gente, que nacen de necesidades que se construyeron en el Consejo Regional, con las provincias, con los actores, y esperamos que se tome razón para seguir adelante con ellos. Para ser más preciso, se consigna, ¿cierto?, al menos, por ejemplo, en el diario El Mercurio, que estos 22 convenios no cumplían con las disposiciones legales ni los estándares de la Contraloría. Por eso se tildan o se catalogan como ilegales. Más allá de que hay un proceso abierto en investigaciones que va a finalmente determinar vía justicia si se incurrieron en una ilegalidad o no. Lo que pasa son cosas distintas. Lo que está investigando la justicia son algunos temas que aparecieron por un medio de comunicación que planteó ciertas relaciones que pudieran darse, y eso se está investigando. Nosotros hemos entregado y abierto todo lo que el Ministerio Público requiera para eso. No ha existido nunca allanamiento alguno, porque también se dicen cosas que no son allanamientos cuando usted no accede voluntariamente a entregar, y nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario, abrir las oficinas a todo lo que el Ministerio Público requiera, con plena, yo diría, conciencia de que hay que colaborar para que se aclare este tema, porque a nosotros también nos interesa que se aclare, para dejar también de especular y decir, mire, esto está pasando. Y un dato súper importante, Eduardo. A ver. Los gobiernos regionales tienen esta posibilidad de hacer hace mucho tiempo. De hecho, se vienen haciendo programas 3, 4, 5 años atrás. Lo permite la ley de gobiernos regionales, lo permite la ley de presupuestos, y por tanto lo que se hizo fue avanzar en una línea de trabajo que siempre ha existido, que nosotros tomamos la decisión consciente de poner más recursos para eso, porque eso genera fomento económico local, desarrollo social y cultural, que muchas veces no se aborda con proyectos tradicionales. Por tanto, no es una cosa que haya pasado solamente el año pasado. Históricamente se hacen ese tipo de iniciativas. Cuando comenzaron las gobernaciones regionales, los gobernadores a ser electos por la gente, una de las principales críticas era que no tenían suficientes atribuciones. Pasa el tiempo y uno observa, a la luz de todo lo que hemos conocido este año, de que al menos presupuesto sí hay. O sea, las cifras son bien importantes. En el caso de la gobernación que usted dirige, se trata de un total de 8.049 millones de pesos a organizaciones vía convenios. ¿Cómo se llega a cada una de las fundaciones o corporaciones a las que se le entrega dinero? Y en particular en su región hay 3 fundaciones que llaman la atención y que han sonado. Participa la Corporación Kimun y la Fundación Chinquihue. Hagamos el detalle de cada una de ellas para comprender cuál es el alcance de cada una de ellas. En Chinquihue, que fue la primera que saltó a la palestra, usted presidía por estatuto, ¿cierto?, el directorio de esa fundación, de esa corporación. Cuénteme un poco respecto a aquello. ¿Qué es lo más absurdo y injusto que puede existir? Yo creo que ahí hay una situación de un medio de comunicación que después cambia incluso el titular, hay que ser súper claro, porque para que la gente entienda, eso sale en un momento que está el tema de democracia viva, que eso es claramente una situación irregular de falta de probidad que ha quedado en evidencia clara y concreta. La Fundación Chinquihue, para que la gente lo entienda, existe hace más de 30 años. Nació con aporte de la cooperación japonesa, que desde el comienzo el presidente de ese directorio, que no lo inventé yo, no es una fundación mía, existía hace 30 años, y el presidente siempre ha sido la máxima autoridad regional.
durante 30 años ha ejecutado recursos públicos de distintas instituciones. Para ir en ayuda a la pesca artesanal. Para ir en ayuda de la pesca artesanal, ahora, que es muy importante en la región. Por tanto, pero perdón, usted por estatuto tenía que estar ahí. O sea, eso venía con el cargo. Absolutamente. Hay que cambiar los estatutos de la Fundación Chinquihue. ¿Se van a cambiar? ¿En qué está eso? Pero yo creo que hay que aclarar bien el punto, porque eso fue lo que genera toda esta polémica, porque la gente imaginó que esta era la corporación o la fundación de Vallespín y que probablemente después le llegaba la plata a Vallespín. Y eso es un infundo inaceptable, porque lo que hace esa fundación, que tiene además 17 miembros del directorio, que lo preside porque el estatuto obliga al gobernador a hacerlo como máxima autoridad regional, como estuvieron todos los intendentes anteriores, y es por eso que es un tema que el Ministerio Público de la región sabe y se va a despejar claramente porque no hay nada esta semana irregular. Van a tratar de cambiar el estatuto, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, yo decidí, porque una cosa es que exista ese estatuto que me obligaba a estar ahí y otra cosa es si es imprescindible que uno esté ahí. Y la decisión que yo he tomado en aras de, porque efectivamente el gobierno regional aprueba recursos que ejecuta la fundación y que uno sea presidente del directorio, no por tema de probidad, sino por tema de conflicto de interés eventual, es razonable, y yo tomé esa decisión, ya lo informé al Consejo Regional, no quiere la pesca artesanal, porque la pesca artesanal quiere la máxima autoridad ahí para tomar decisiones, voy a salir porque creo que es más razonable que así sea. Perfecto. La interacción puede estar el gobierno regional con funcionarios directivos, pero no el consejero regional que estaba, que también ha solicitado retirarse, y el presidente del Consejo, porque asignamos recursos en aras de la máxima transparencia, pero Fundación Chinquihue creo que no tiene nada que ver en lo que se ha estado señalando. Ok, aclarado Chinquihue. Vamos a la siguiente. Fundación Kimun. Y aquí aparecen personajes que ya están un poco más en la retina de la opinión pública. Diego Ancalao, que está en prisión preventiva. Aquí la justicia actuó muy rápido respecto de Fundación Kimun. El señor Jaime Huincahue, que es además el presidente de la fundación. Y la posibilidad de que esa plata vuelva a bolsillos de todos los chilenos, del fisco, es prácticamente nula. ¿Cómo llega la Fundación Kimun al gobierno regional y por qué se le entregan los dineros, los 1.200 millones de pesos, a esa fundación, gobernador? Bueno, llega primero porque se hace una definición con el Consejo Regional de prioridades que en la región no se estaban abordando adecuadamente y además porque la Ley de Presupuesto 2022 no permitió que nosotros pudiéramos traspasar recursos a instituciones públicas, donde le queríamos pasar 10, le teníamos que pasar solo 4, que era lo que efectivamente ejecutara y no podía pasarse para el otro año. Pero sí lo permitía eso hacer con instituciones públicas, lo aprobó el Congreso, por entonces nosotros estábamos usando lo que la Ley de Presupuesto nos permitía. ¿Cómo se llega a las distintas instituciones? Con un análisis que hace cada una de las divisiones de desarrollo social, de fomento económico o de infraestructura, en los casos que corresponda, en función de los requerimientos que se veía qué instituciones podrían responder a eso y se les pedía que presentaran propuestas o ellos presentaban propuestas como muchas veces antes se había hecho. Y yo creo que el tema de Kimun es súper claro, que nosotros hemos sido afectados por una institución que finalmente todo lo que dijo que iba a hacer, porque ellos prometieron incluso que iban a contratar a instituciones especializadas, no estaba el señor Ancalao en un inicio, lo contratan después, con el cual yo no he tenido con ninguna de las instituciones ninguna relación, ni he sugerido el nombre de ninguna parte de los equipos técnicos. Se evaluó, se hicieron los análisis, se aprobó en el Consejo Regional y se comienza a construir la propuesta específica que finalmente ellos nosotros terminamos el convenio con ellos antes porque no estaban ejecutando, ellos se defendieron diciendo que era injusto y después terminamos con que el Ministerio Público efectivamente identifica, y nosotros le habíamos pedido las conciliaciones bancarias, nos enviaron que estaban todos los recursos y era completamente falso. Hemos sido víctimas de una institución que finalmente no hizo lo que prometió. De hecho, ustedes como gobernación se querellan en este caso. Cuando usted ve este titular, ¿cómo lo observa? ¿Qué le pasa? Mire. Fundación afirma que no existe ninguna posibilidad de devolver el dinero. El vicepresidente de la Corporación Kimun, Arnoldo Ñanculev, afirmó que no cuentan con los dineros ya que ellos no los manejan. La entidad recibió 1.200 millones tras un convenio con el gobierno regional de Los Lagos, su gobernación. ¿Hay algún mea culpa? Porque claro, hoy día la posibilidad de que el dinero vuelva prácticamente no existe, al menos en el corto plazo. ¿Se hace un mea culpa? ¿Se hace una revisión de aquello? O sea, lo que uno ve es que ahí pareciera ser que este señor don Arnoldo es el único que de alguna u otra manera ha sido coherente, responsable, ha dicho la verdad, porque las otras personas todas, o sea, si usted supiera cómo ellos se planteaban cuando iban a decir lo que iban a hacer, llegaban con toda la propiedad del caso, no, nosotros lo hemos hecho, tenemos experiencia, lo vamos a hacer muy bien, etcétera, etcétera.
Pero hicieron una cosa todo lo contrario, o sea, ellos nos engañaron respecto a que tenían los recursos, después hicieron las transferencias que ya son de público conocimiento y claro, nos habría encantado que eso no pasara. Y se hizo una revisión preliminar de las capacidades que ellos tenían. Pero cuando usted ve que los 1.200 millones no van a volver, O sea, nosotros todavía tenemos la esperanza de que puedan volver, porque nosotros tuvimos garantías sobre ellos, que antes ni siquiera en estos convenios, y eso es bueno que se sepa también en el Congreso, antes ni siquiera para estos convenios anteriores se exigía que existieran garantías, nosotros lo colocamos porque era un mínimo resguardo, y claro, nos da mucha molestia, bastante indignación, pero no podemos cambiar las cosas para atrás, las tenemos que cambiar para adelante, y en ese sentido hemos tomado una serie de medidas para que eso no se repita, y yo creo que va a ser ejemplo ahora nuestra vamos a región llegar a las medidas, que de pronto otras gobernaciones también la pueden tomar como ejemplo. Ahora, pero sáqueme una duda, ¿lo de Kimun era para regularizar territorios, propiedades, terrenos? Tenía que ver con aquello, ¿no? Si es así, ¿por qué se le destina dinero a una fundación cuando el aparataje estatal contempla esa posibilidad? La gente que necesita regularizar puede a través de las gobernaciones regularizar sus terrenos. ¿Por qué se tiene que externalizar a través de una fundación? A través de bienes nacionales puede. El problema es que bienes nacionales se fija metas y normalmente regularizaciones complejas como es en el mundo rural quedan siempre postergadas. Ya. Por tanto, había un vacío que de años que no se resolvían regularizaciones en zonas rurales porque es más complejo, es más largo, enredoso. No hay músculo suficiente en bienes nacionales para atender aquello. No, porque prefieren cumplir las metas de las que son más sencillas, que también se requiere resolverlas. Entonces, por eso se dice, mira, acá hay una institución que, según ellos dijeron, que tenían experiencia con CONADI de haber hecho esa tarea, por eso se llega a ellos. Y porque lo que dije antes también, no lo podíamos hacer con bienes nacionales, porque si queríamos traspasarle 10, solo podía ejecutar 4 y los otros 6 teníamos que ver qué hacíamos y a qué lo destinamos. Por eso se hace, porque era una necesidad no resuelta. Y la tercera que llama mucho la atención es la Fundación Participa, que además se adjudicó 1.200 millones, otros 1.200 millones, y era dirigida por el ex candidato a concejal del PPD y PRO, Daniel Ibáñez. En el caso de Participa, ¿cómo llegan a Participa? ¿Cómo Participa se aproxima a la gobernación y por qué a ellos en particular se les asigna esta cantidad de dinero? Por la misma razón que decíamos antes, nosotros teníamos en el sector rural una realidad que enfrentar, se dijo que Kimón puede ser quien lo haga, ya sabemos lo que terminó, un error desde el punto de vista de resultados, y Participa hasta donde nosotros tenemos la evaluación, porque hemos tenido una sesión especial con el Consejo Regional para explicar el estado de avance de cada uno de los programas, ha ido avanzando conforme a lo que planificó. ¿Cómo se llega a ella? Por la misma cosa, por consultas a instituciones públicas, quienes tenían esa expertiza. Ellos garantizaron que tenían gente que había hecho ese proceso en otras partes. ¿Eso se fiscaliza realmente? Más allá de que alguien manifieste, sí, yo los conozco, tienen experiencia en esta o esta otra materia, ¿eso hay cómo realmente fiscalizarlo o se confía en la palabra de lo que plantean? O sea, se hace una revisión preliminar a la luz de la propuesta que ellos hacen. Es más, yo diría, ni siquiera si esto fuera revisado por Contraloría, podrían haber sido capaces de ver lo que Kimún quería hacer. Porque si usted ve los convenios que se aprobaban por Contraloría en las regiones en general, no tenían el rigor de lo que ahora nosotros estamos concordando con ellos, que es fundamental de hacer y que puede servir de modelo. Ahora, el caso de Participa, yo quiero hacer una diferencia porque el seguimiento que se ha hecho de lo que está haciendo aparece como que está cumpliendo exactamente lo que dijo. Por eso que allí también hay mucha especulación respecto porque este señor era tal o cual, puede hacer la pega mal. Hasta el minuto lo está haciendo bien. Oiga, veremos si sigue adelante o no en función de lo que diga Contraloría. ¿En qué quedó la posibilidad de que sus consejeros pidieran su destitución? En algún momento, no solamente en la región de los lagos, también en la región del Biobío, se planteó que los consejeros regionales iban a pedir la destitución de sus gobernadores. Usted era uno de los indicados como potenciales sacados de su cargo. ¿Avanzó, prosperó, quedó ahí? Eso nunca fue efectivo. Nosotros con los gobiernos, con el Consejo, todos los programas que hemos señalado fueron aprobados en forma unánime en el Consejo Regional, excepto el consejero Casanova, que se abstuvo de los casos señalados. Todos los otros fueron aprobados en forma unánime. Ellos participaron del proceso de construcción de los temas y de los contenidos. Por tanto, eso se hace una alusión, que parece que es una dinámica distinta en el Biobío, al tema, pero nunca ha sido tema. Nosotros hemos tenido ya varias sesiones de trabajo en este tema. No ha aparecido nunca eso, la verdad, ni ninguna razón para hacerlo, porque hemos sido, yo diría, socios en buscar cómo resolver de la mejor manera esta temática. Quiero revisar el siguiente titular con usted, gobernador, y que me cuente un poco desde su perspectiva qué significa esto. Caso convenios. Suspenden a fiscal acusado de, comillas, datear al gobernador Vallespín. Se trata del fiscal Marcelo Sambucetti.
cuando la PDI va a la gobernación y retira elementos tecnológicos, se dan cuenta que hay varios llamados desde el fiscal Sambucetti a usted y a otras personas de la gobernación, y por aquello fue suspendido. El mostrador lo plantea como por haber dateado. ¿De qué hablaban con el fiscal Sambucetti, gobernador? Al punto uno, eso es una investigación interna de la Fiscalía, lo cual no se ha informado nada oficialmente a nosotros. Es una investigación, yo diría, reservada respecto al punto, así que cuando nos inviten a hablar del tema, lo hablaremos. Creemos que es un tema que está en el marco de la investigación, nosotros aportaremos lo que tengamos que aportar cuando corresponda, pero en este minuto no hay nada que hablar del tema porque nosotros no hemos sido oficializados de nada. Esa es una situación que sale de los medios de comunicación que ha pasado, por tanto esperaremos que Fiscalía, cuando esté avanzando en ese tema, nos pregunte y nos consulte, y ahí haremos las precisiones y aclaraciones que correspondan. Pero más allá del contenido de la conversación, usted confirma que sí, conversó con el fiscal Sambucetti. Le digo, es una investigación que se está haciendo. Cuando nos consulte, nosotros daremos la información que corresponda cuando sea un tema oficial. Perfecto. No me hago cargo de cosas inoficiales. Claro. La Fiscalía no me ha informado nada. Pero igual le puedo preguntar si conversó o no, me podría responder. No, por supuesto. ¿Conversó con él? Yo no me voy a hacer cargo de algo que, cuando el ente pertinente nos pregunte, nosotros haremos las precisiones que corresponda con los antecedentes que correspondan. Perfecto, bueno, me imagino que esa conversación existió. Vamos a ver si cuando lo citen. La imaginación es muy creativa con muchos temas, Eduardo, así que esperemos la investigación, pero yo respeto al Ministerio Público, si es reservado, reservado. Está muy bien, está muy bien. Me podría decir que no si no existiera. O le podría decir que sí, igual no existiera. Está bien. ¿Se fija? El punto es el rigor. Yo no me voy a hacer cargo de cosas que salen en los medios que no tengan una claridad definitiva. El Ministerio Público no ha dicho que está haciendo eso, no dijo ni que sí ni que no. Entonces yo esperaré el conducto oficial, como siempre lo hago, cooperando plenamente con el Ministerio Público, y si hay que aclarar algunas cosas, se aclararán, pero quiero efectivamente que sea oficial. Está muy bien. Yo no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarle, ya que lo tengo pero acá. Está muy bien, si no hay problema. Oiga, y yo voy a responder lo que estoy respondiendo. Muy bien. Gobernador, ¿cuáles son las medidas que se están tomando en los lagos para evitar que tengamos nuevamente situaciones como las que hemos visto y conocido este año? Primero, eso no pasaría si tuviéramos un proceso de descentralización en serio. Y eso es un tema que el Congreso debe también valorar. Nosotros somos autónomos y descentralizados. Deberíamos tener un sistema igual al de los municipios. No estar condicionados que si nos dan 10, tener que devolver aquello que no, porque es nuestro patrimonio el presupuesto. Y por tanto es un tema de fondo que hay que analizar y avanzar, porque eso evitaría que todas las instituciones públicas lo hacen, cómo ejecutar lo que te asignaron, porque si no van a castigar a futuro. Es un primer elemento que es de fondo. Lo segundo, nosotros, por cierto, ahora la Ley de Presupuesto 2023 permitió, a diferencia de 2022, que nosotros con instituciones públicas, por ejemplo, bienes nacionales, le podamos traspasar 10 y aunque ejecute 4, le pasamos los 10 y lo sigue ejecutando el año siguiente, cosa que no se podía el 2022, como le dije. Por tanto, vamos a trabajar más bien en esa línea y en aquellas iniciativas que efectivamente hay un actor privado que ha hecho bien la pega, que los hay, o sea, Levantemos Chile, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de San Sebastián, la Universidad Austral, que son algunos de los ejecutores de muchos de nuestros programas, lo están haciendo muy bien y están llegando a temas de los postergados, los abandonados, los viejitos, los adultos mayores abandonados en sus hogares, que no tenían atención del TAN, no tenían atención de salud, lo estamos haciendo a través de esas instituciones, porque la institución pública no es capaz de hacer eso. Entonces, si podemos seguir con ello, vamos a seguir, porque creo que es algo que mientras la ley lo permita, con todos los requisitos que hay que hacer. ¿Y qué mejoras hemos hecho? Punto uno, hemos reforzado la división de inversiones para que los procesos de rendición de cuentas sean muy acabados, porque efectivamente el Contralor dice algo que en parte es efectivo. Todo el personal requerido para hacer el seguimiento que corresponde con las restricciones presupuestarias que hay no es el ideal, pero nosotros hemos sido capaces de tener seguimiento y por eso pudimos terminar anticipadamente con Quimut, porque el trabajo en terreno nos dijo que lo que decían que tenían que hacer el mes de marzo no estaba hecho. Y ellos dijeron que lo habían hecho, era mentira. Por tanto, hemos desarrollado esa capacidad, hemos instalado también un comité de seguimiento especial, interdivisiones del gobierno regional, para hacer ese seguimiento como corresponde, y hemos constituido un equipo de trabajo que está de la mano con Contraloría viendo cómo poder acreditar que cada programa tiene metas claras, con actividades específicas, con indicadores y con rendiciones que dan cuenta del gasto efectivo para resguardar el uso de los recursos públicos. Gobernador, te ha señalado algo de manera soslayada que nosotros hemos escuchado en otros gobernadores, justamente de la asociación de gobernadores con los que conversamos. Aquí usted coincide que hay un interés o una agenda por
para frenar el proceso descentralizador, para de alguna manera minar el proceso descentralizador y quitarles influencia o poder a las gobernaciones regionales a partir de todos estos escándalos que hemos conocido? Yo nunca creo en las confabulaciones de cómo perjudicar un proceso que es bueno para los territorios y que es bueno para la gente. Que existan gobiernos regionales con mayor capacidad de decisión, de recursos, de responder mejor, es una necesidad del país. Que eso se pueda perfeccionar con los requisitos que se impongan para que esto se haga bien, con la rendición de cuentas que corresponda, contenidos que el proyecto de regiones más fuerte que ha presentado el gobierno reúne y garantiza. Creo que no creo en esa tendencia. Hay diferencia al interior de nosotros como gobernadores. Yo no creo en el actuar de mala fe ni del gobierno ni del Congreso, de poder parar porque quieren más protagonismo ellos que otros. Eso Sí, me parece pero todo esto que hemos es conocido una falacia. igual ha sido útil para escuchar voces que dicen, ven, esto es lo que pasa cuando se le entrega dinero a las regiones. Eso yo lo he escuchado acá. Y eso es injusto, porque yo creo que por uno o dos casos nosotros tenemos muchos programas que se están ejecutando con mucho éxito. Por tanto, que uno o dos casos no funcionen bien, eso no elimina la pertinencia de tener más poder de decisión en comunas y regiones porque estamos más cerca de los problemas de la gente y se resuelven mejor. Y eso yo creo que el Congreso y el Gobierno no lo va a perder de vista. Espero que así sea porque es bueno para las regiones. Nos quedan pocos segundos, gobernador, pero ¿algún mea culpa respecto del actuar de la gobernación o de su actuar en torno a los derechos entregados? Nosotros lo señalamos en un Consejo Regional que de alguna otra manera quizás el sueño que queríamos de impulsar muchas cosas a la vez no estaban todas las condiciones materiales, técnicas, profesionales para hacerlo. Y por otra parte también yo creo que el abarcar muchos temas distintos también se nos puede haber transformado en un exceso de búsqueda de resolver temas y ahora vamos a ser mucho más cautos en ir caso a caso, probando los instrumentos, haciendo programas pilotos, porque de verdad, y esto Eduardo usted lo puede ver con los testimonios de la gente, estamos resolviendo temas que no se estaban resolviendo. Hay una ley TEA que se aprobó sin ningún recurso en el Congreso. ¿Qué hicimos nosotros? Los niños del espectro autista. En una semana, de 7 que habían, se llegó a 250 familias y nosotros, con un programa hecho con el Club de Leones, de ANCUT, que lo está haciendo espectacular, estamos atendiendo en este minuto a 250 familias que tienen hijos con el espectro TEA, que tenían que gastar 700.000 pesos al mes que no tenían y por tanto no tenían esa situación. El gobierno regional lo está resolviendo, por tanto, no mezclar peras con manzanas y diferenciar las cosas porque hay programas que están funcionando muy bien. Hay un tema, gobernador, que no lo afecta directamente a usted, o podría ser, pero que tiene que ver con su hijo y que apareció en la prensa y no quiero desaprovechar la oportunidad de que me cuente, me explique cuál es su visión en torno a esto que publica el Líbero. Hijo de Vallespín trabaja en fundación que recibió 230 millones del gobierno regional de Los Lagos. Yo conozco los detalles de esta situación, se le entregaron 230 millones a la Fundación Empresarial Eurochile y 9 meses después su hijo entra a trabajar ahí. ¿Cuál es su visión respecto de esto? Su hijo es una persona profesional que tiene todas las competencias respecto de ciertas materias, que entró 9 meses después a esta empresa a través de un concurso. Pero, ¿qué ve usted cuando observa eso? Bueno, que nuevamente se mezcla peras con manzanas y que siempre se actúa de la mala fe. Punto uno, no son 230 millones, son 187 millones. 187. Sí, lo que se traspasan por una tarea súper específica que parte mucho antes, que se está ejecutando, en la cual mi hijo no tiene ninguna participación. Él está participando en proyectos que tienen que ver con recursos de la Unión Europea, porque habla los 3 idiomas que eso involucra, tiene expertise en la materia, tiene 2 maestrías en esa materia, participó de esa iniciativa y fue elegido. Qué bueno que se sea, porque se reconoce el mérito. ¿Usted sabía que iba a trabajar ahí? Cuando entró a trabajar su hijo se lo contó y usted nos dijo, más allá de que corresponde, que está dentro de toda la legalidad, ¿cierto? Más allá de que sea legal, el cómo se ve, ¿se podría haber visto, alguien podría haberlo titulado de aquella manera? Todo cuando se quiere ver con mala fe, se ve con mala fe. Esa es mi respuesta. Él tiene los méritos para estar ahí, no tiene que ver una cosa con la otra, no hay ningún recurso del gobierno regional que tenga que ver con ese proyecto y las descripciones y las definiciones de lo que es se ve bien o mal es definición de cada cual. De cada uno. Gobernador. No veo ningún tema incorrecto en eso y espero que así se entienda, porque si no, nuevamente, si todo se ve desde la mala fe, pucha que es fácil criticar todo, Eduardo. Gobernador Vallespín, gracias por habernos acompañado en tiempos violentos. Ahí está la gente de la región de Los Lagos, la gente de Puerto Montt, todos sus alrededores. ¿Algún mensaje para ellos al cierre? No, la gente sabe, los programas que se están ejecutando y que le están cambiando la vida a la gente es lo que va a ver que acá no se puede generalizar por un caso, que todo es indebido, que todo se está haciendo mal, que no hay capacidad, porque vaya a preguntarle a las 250 familias TEA, vaya a preguntarle a los 300 adultos mayores que están siendo atendidos en su hogar, porque si no son abandonados. Vaya a ver, y lo invito, porque es re fácil hablar desde la teoría y desde la especulación y las interpretaciones.
vaya a ver el centro de larga estadía de Ancud, que estamos trabajando con Levantemos Chile. 50 adultos mayores, 27 abandonados, que usted como hijo no va a ver a su padre y a su madre ahí abandonada, esperando la muerte. Y estamos haciendo con ellos un programa notable. Por primera vez tienen alimentos, por primera vez tienen catres clínicos, porque el Estado los abandona y el nivel nacional no llega. Y cuando llega el gobierno regional, por otros temas se especula todo mal lo que hace el gobierno regional. Le invito también a hacer esos análisis porque no todo es como se pinta, súper malo, y lo invito a hacerlo porque si no es, mire, solamente lo malo se presenta de 1 o 2 casos y todo lo bueno no existe. Y en eso están los gobiernos regionales, así que ojo con eso. Gracias, gobernador Vallespín, por habernos acompañado. Que le vaya muy bien. Muy bien. Que regrese bien a su tierra.